Muy buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar al autor Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, y a lo largo de esta presentación tocaremos los siguientes temas: quién fue, su contexto histórico, la perspectiva y enfoque teórico del autor, quiénes fueron sus maestros o bases teóricas y finalmente la posición frente al Estado, gobierno, soberanía, legitimidad y sociedad civil. Como previamente mencioné, empezaremos con quién fue. Rousseau fue uno de los filósofos y escritores más reconocidos en la época de la Ilustración. La Ilustración fue un fenómeno que nació en Francia y se extendió por toda Europa. Este fenómeno se conoce por el uso de la razón. Sin embargo, aunque compartió con los diferentes ilustrados de aquella época el propósito de superar el oscurantismo de los siglos precedentes, la obra de Rousseau, El contrato social, presenta puntos divergentes como su concepto de progreso y en general más avanzados. Sus ideas políticas y sociales preludicaron la Revolución rusa. Su sensibilidad literaria se anticipó al romanticismo y por los nuevos y fecundos conceptos que introdujo en el campo de la educación se le considera como el padre de la pedagogía moderna. La pedagogía moderna es la destinada a romper con los rígidos esquemas de la pedagogía tradicional, aplicada especialmente por los jesuitas, surgiendo esta nueva concepción junto a los cambios de mentalidad de la época a mediados del siglo XIX, aunque su relevancia se adquirió recién en el siglo XX. Muchos de los principios tradicionales los observamos vigentes en la actualidad y a veces mezclados con las concepciones modernas. Bueno, ahora les hablaré del contexto histórico. Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. En la época en la que nació, la educación era aquella que otorgaba el poder. Huérfano de madre desde temprana edad, Jean-Jacques Rousseau fue criado por su tía materna y por su padre, un modesto relojero. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y un grabador, quienes lo sometieron a un trabajo tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. Fue entonces acogido bajo la protección de la baronesa de Warens, quien le convenció de que se convirtiese católico. Su familia era calvinista. Ya como amante de la baronesa, Jean-Jacques Rousseau se instaló en la residencia de esta en Chambéry e inició un periodo intenso de estudio autodidáctico. En 1742, Rousseau puso fin a una etapa que más tarde evocó como la única y feliz de su vida, y partió hacia París, donde presentó a la Academia de Ciencias un nuevo sistema de notación musical ideado por él, con el que esperaba alcanzar una fama, que sin embargo tardó en llegar. Pasó un año como secretario del embajador francés de Venecia, pero un enfrentamiento con este determinó su regreso a París, donde inició una relación con una sirvienta inculta, Thérèse Lavasseur, con quien acabó por casarse civilmente en 1768 tras haber tenido con ella 5 hijos. Rousseau trabó por entonces su amistad con los ilustrados y fue invitado a contribuir con artículos de músico de la enciclopedia de D'Alembert y Diderot. Este último le impulsó a presentarse en 1750. El concurso convocado por la Academia de Dijon, la cual otorgó el primer premio a su discurso sobre las ciencias y las artes, que marcó el inicio de su fama. En 1754 visitó de nuevo Ginebra y retornó al protestantismo para readquirir sus derechos como ciudadano ginebrino, entendiendo que se trataba de un puro trámite legislativo. Apareció entonces su discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, escrito también para el concurso convocado en 1755 por la Academia de Dijon. Rousseau se opuso en esta obra a la concepción ilustrada del progreso, considerando que los hombres en estado natural son por definición inocentes y felices, y que son la cultura y la civilización las que imponen la desigualdad entre ellos, en especial a partir del establecimiento de la propiedad, y acarrea la felicidad. En 1756 se instaló en la residencia de su amiga Madame de Piney en Montmorency, donde redactó algunas de sus obras más importantes. Julia, o La nueva Eloísa, 1761, es una novela sentimental inspirada en su pasión, no correspondida por la cuñada de Madame de Piney, la cual fue motivo de disputa con esta última. Finalmente, Emilio, o de la Educación, 1762, es una novela pedagógica cuya parte religiosa le valió la condena inmediata por parte de las autoridades parisianas y su huida a Neuchâtel, donde surgieron de nuevo conflictos con las autoridades locales, de modo que en 1766 aceptó la invitación de David Hume para refugiarse en Inglaterra, aunque al año siguiente regresó al continente convencido de que Hume tan solo pretendía difamarlo. A partir de entonces, Rousseau cambió sin cesar de residencia, acosado por una manía persecutoria que lo llevó finalmente de regreso a París en 1770, donde transcurrieron los últimos años de su vida, en los que redactó sus escritos autobiográficos.
Bueno, ahora vamos a hablar de la perspectiva y enfoque teórico del autor. El pensamiento del político suizo-francés Jean-Jacques Rousseau trasciende gracias a sus aportes realizados en sus obras El origen de las desigualdades entre los hombres, El contrato social, El Emilio, La nueva Eloísa, Confesiones, entre otras. En este sentido, fue un reformista en una sociedad inquisitora. Es de precisar que para la fecha todavía imperaba la monarquía. La misma consideró enemigo a todo el que realizara planteamientos políticos o educativos que pudieran colocar en peligro al sistema de gobierno de la época. Es decir, que en este contexto Europa fue el centro de la producción literaria y Rousseau su protagonista. El enfoque teórico, básicamente, es que Rousseau tenía un enfoque teórico liberal, ya que creía en el funcionamiento del contrato social, pero dentro de su posición política también tenía ideas comunitaristas, ya que también hablaba de la igualdad y estaba en contra de la monarquía. Bueno, ahora vamos a hablar de quiénes fueron sus maestros o sus bases teóricas. Para empezar, los planteamientos de Rousseau se inspiran en la justicia, la lealtad, el trabajo y demás valores que el ser humano puede adquirir en la vida. Fue seguidor de las ideas políticas de Voltaire, de Locke, de Descartes y de Leibniz. Para hablar de sus bases teóricas, podemos decir que Rousseau comienza su trabajo filosófico con la oposición entre el hombre natural y el hombre civil. La filosofía de Rousseau está centrada en que el hombre es bueno por naturaleza, pero es corrompido por la sociedad. En esta, el hombre es considerado como un esclavo dominado por el poder del más fuerte. El hombre tiene una serie de cualidades por naturaleza, pero solo se le puede comprender como un ser histórico, pues el grado y dirección de su desarrollo humano están determinados por el grado y el carácter de sus relaciones con la sociedad y la cultura en la que pertenece. El hombre natural es descrito por Rousseau como un ser humano cuya cualidad fundamental es la bondad natural. Es un hombre en estado naturalmente puro, en el que la ausencia de los vínculos sociales es completa. El hombre es un ser naturalmente bueno, amante de la justicia y el orden, y no existe perversidad original en su corazón. Los primeros impulsos de la naturaleza son siempre rectos. La única pasión que nace con el hombre es el amor a sí mismo. Es una pasión indiferente en sí al bien y al mal, y únicamente se torna buena o mala por accidente, y según las circunstancias en las que se desenvuelve. Todos los vicios se imputan al corazón humano, no son en él naturales. Bueno, ahora hablaremos de la posición frente al Estado, soberanía, legitimidad y sociedad civil. El Estado para Rousseau es el cuerpo político que nace del primer convenio y que fue en este aprobado unánimemente. Por consiguiente, es el Estado, esta marea humana echada antes en la naturaleza que se haya transformado ahora voluntariamente en la comunidad política. Es decir, en una sociedad estructurada por leyes que han sido creadas por todos sus miembros y a los cuales se encuentran todos sometidos para el bien común. Esto lo dice Rousseau precisamente en el capítulo 6 del libro primero del contrato social, definiendo así el Estado. Un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la Asamblea, el cual recibe por este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. El Estado también será llamado por Rousseau un sentido pasivo, sociedad civil, ciudad-estado o república. En sentido activo, pueblo soberano, lo que significa que solo se distingue el Estado del pueblo soberano cuando éste esté reunido en asamblea y sin esta condición da lo mismo. La soberanía popular en Rousseau es el primer lugar de la combinación del contrato social que funda el Estado. Por consiguiente, la soberanía popular es a la vez la finalidad y la esencia misma del contrato social de Rousseau y en toda su teoría democrática. Rousseau quiere igual participación de todos los ciudadanos en todo lo que es relativo al Estado. La soberanía popular es su respuesta como realización concreta de ese proyecto de democracia directa participativa. En segundo lugar, se puede decir también que para Rousseau la soberanía popular es un mecanismo para garantizar que domine siempre el interés común sobre el interés particular, y que proviene pues de su escepticismo hacia las estructuras monárquicas y aristocráticas. De mismo modo, cabe precisar o recordar que el pueblo en Rousseau no es la gran mayoría de los pobres, no es lo que sería en el marxismo. El pueblo soberano en el pensamiento político rawlsiano es el Estado. Ahora bien, siendo el pueblo soberano en todos los casos y las personas soberanas compuestas de todos los miembros de la comunidad, no se puede ni delegar la soberanía ni dividirla, y ni destituirla sin destruir al Estado mismo.
Sigue entonces esas tres características fundamentales e inviolables en la soberanía popular en Rousseau: inalienable, indivisible e indestructible. ¿Qué era la legitimidad para Rousseau? Para la mayoría, la legitimidad deriva del hecho de que los asociados, en cuanto a ciudadanos, determinan lo que deben obedecer como súbditos. Pero para Rousseau, en cambio, ella es el fundamento de toda república legítima, independientemente de la forma de gobierno. Es decir, que para Rousseau, la legitimidad la otorga la voluntad general de los sometidos al poder. Ahora vamos a hablar de la posición de Rousseau frente a la sociedad civil. A diferencia de Hobbes, Rousseau no concibe un paso inmediato por el contrato social, del estado natural al estado civil. Su sistema, construido en tres momentos, se parece más bien al sistema de Luc de Saint-Klein, llamado sistema tricotómico: estado de naturaleza, estado de guerra y sociedad civil. En efecto, si en la primera parte del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau describe ampliamente el carácter y las iguales condiciones de vida del hombre en el estado de naturaleza, la segunda parte es el lugar donde demuestra cómo se dieron las transformaciones que condujeron a la formación de una situación intermediaria entre el estado natural y el estado civil, llamada sociedad natural. Dicho paso, aquella sociedad, según Rousseau, es bien la escena donde esta situación de desigualdad y guerra entre todos contra todos fue donde Hobbes confundió con el estado natural. Además, la sociedad natural también tiene sus etapas y para Rousseau se formó a partir de tres importantes momentos. El primero, el surgimiento de los problemas con las adversidades de naturaleza que provocaron la necesidad del agrupamiento. La segunda, la sociedad naciente, donde aparecieron la propiedad privada como la primera gran usurpación social, y con ella la constitución de los primeros grupos familiares. Y el tercer momento es la sociedad natural, propiamente dicha, que empezó con los descubrimientos básicos del fuego, continuó con los sistemas de agricultura y de metalurgia que obligaron al asentamiento, y constituyó definitivamente con la organización del trabajo y la institución del comercio por los excedentes, donde además vio Rousseau la desaparición definitiva de la igualdad. Bueno, y para finalizar les queremos agradecer por su atención. A continuación se presentan las referencias con las cuales nos guiamos a lo largo de la presentación. Que tengan un muy feliz día.